Ese actor, nacido a fines de los 40 en la Ciudad de México, en el emblemático barrio de la Condesa, ingresa muy joven al ambiente teatral. Él está decidido, desde al terminar la secundaria, a ser actor, sin importarle el poco interés de sus padres por la carrera que elige. A la edad en que muchos entran a la preparatoria, él entra a la Escuela Nacional de Teatro, en aquel tiempo detrás del Auditorio Nacional. Sus maestros son Guillaumin, Carlos Ancira y gentes que lo habían de marcar radicalmente, como Juan José Arriola, Alejandro Jodorowsky y otros. Ancira él habla incluso de Ancira, de que es el que les presenta a su generación, una generación que tiene como compañeros, entre otros, a Héctor Bonilla, a Sergio Jiménez, a destacados actores. Es muy influida, muy influenciada por la presencia del maestro Ancira, quien les da una técnica, los introduce y les presenta la técnica de Stanislavski, técnica que también aplicaba Elia Kazan, el maestro Strindberg, ¿no? Con Brando, con James Dean, estos actores intensos. Caminando un día por su barrio, se encuentra con un movimiento extraño, es decir, hay un camión de producción, hay también ahí en ese mismo lugar unos cables, ¿verdad?, que conducen a una planta de luz, hay gente moviéndose alrededor y resulta que es la filmación de Tajimara para aquel famoso concurso de cine experimental de los 60. Esa película dirigida por Juan José Gurrola, en la que interpreta un pequeño papel, es lo que se le llama una tercera parte, tiene unos pocos diálogos. Es el debut de nuestro personaje, José Alonso, en Los que no soñaron con Hollywood, semana a semana, aquí por la televisión universitaria. Si fuera un martes 13, cuando absolutamente te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? Pero no entiendo por qué te hace pensar en mí. ¿Ah? Que no entiendo por qué te hace pensar en mí. Ay, Virginia, qué mala memoria tienes. Fue hace 4 años. ¿Qué? Era martes 13. Cuando absolutamente te di mi corazón. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué chulo! Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y muy en especial a la Escuela de Cine. Bueno, voy a contarles un poquito cómo inicié mi carrera. Resulta que yo a la edad de 8 años le dije a mi padre que quería ser actor. Voy a concretizar para no hacer el cuento largo. Entonces mi padre se rió. Luego se lo volví a repetir a los 12 años que quería ser actor, ya se rió menos. Luego se lo repetí a los 14, 15 años y le dije, ya entré al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Escuela de Arte Dramático, que estaba donde hoy está el Centro Cultural del Bosque, en la Sala Villorrutia. Y entonces ya mi papá ya no se rió, más bien se enojó, me insultó y me fui de mi casa por seguir la carrera de la actuación. Entonces, bueno, yo soy un muchacho de clase media, de la colonia Condesa, y de repente entro a la Escuela de Arte Dramático y
me conecto con una serie de personalidades o de personajes o de personas o de hombres talentosos maravillosos. Lo primero que vi fue un güerito delgadito, vestido con sus mallas negras, ¿no? Recitando Hamlet, haciendo la escena con Julieta, no con Julieta, con Ofelia, perdón, y resultó que ese güerito era nada menos que Julio Castillo, que era un gran actor, Julio Castillo, y además era un hombre bellísimo y parecía danés, o sea, de Dinamarca, de ojos azules, etcétera, güero y demás. Bueno, y luego vi otra escena, la del sepulturero, con Sergio Jiménez y también Julio Castillo, en la escena de la calavera. Y entonces cuando yo vi eso, dije, estoy en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado, y ahí inicié mis estudios teatrales. Es importante que yo les diga que siendo un muchacho de la clase media, media, de la Condesa, de repente me encuentro con la crema innata del teatro en México, porque en esa época estaba como director Dagoberto Guillomán en la dirección de la escuela, y al mismo tiempo Dagoberto me dio las clases de actuación en el segundo año de mi carrera, porque las primeras me las dio un cuate que se llamaba Fernando Cuellar, que le estoy muy agradecido porque fue buena enseñanza, pero había gentes también como el maestro Carlos Ancira, que nos daba pues la escuela de vivencia. Ahí es donde conocí el método de Stanislavski a través de don Carlos Ancira. Acababa de salir de la escuela Sergio Jiménez, Héctor Bonilla, toda una camada de estupendos actores. Irse a los Estados Unidos a intentar hacer una carrera como la que hizo don Anthony Quinn, o Ricardo Montalbán, era verdaderamente una hazaña, ¿no? Pero siempre nos quedaba ese gusanito. Pero bueno, lo que les quiero decir es que ahí conocí nada menos que a Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky me daba clases de pantomima. El maestro Arreola, Juan José Arreola, poeta, que me acuerdo todavía del primer verso, porque él llegaba y no nos enseñaba versos, sino que llegaba y nos recitaba un verso y luego hablaba de la vida. Y era tan fascinante su plática que nos tenía 1 hora o 2 horas hablando de sus experiencias. Y me acuerdo que me aprendí un poema de Machado, de tan bonito que lo dijo el maestro, que se llama Felipe IV. Todo de negro hasta los pies vestido, es pálida su tez como la tarde, cansado el oro de su pelo ondoso y de sus ojos el azul cobarde. Sobre su augusto pecho generoso ni joyeles perturban ni cadenas, el negro terciopelo silencioso, y en vez de cetro real sostiene apenas con desmayo galán un guante de ante la blanca mano de azuladas venas. Cuando se lo escuché, dije, qué maravilla es el verso. Y entonces de ahí creció mi afición por la poesía, que hasta la fecha sigo leyendo, ¿no? A mí me nutre mucho la poesía. Me gusta mucho Pablo Neruda, los dos Machado, Manuel Machado, Antonio Machado, en fin, poetas que me pongas. Bueno, Amado Nervo lo estoy leyendo apenas ahora, realmente apenas le estoy llegando, a López Velarde también. Ese es un poco de influencia malinchista que tenemos. Tenemos que conocer más lo nuestro. Desde luego García Lorca, claro, es español. En fin, esos fueron mis inicios y creo que el maestro más importante que tuve
de actuación fue el maestro Carlos Ancira, desde luego, pero luego ya en la experiencia escénica, cuando hicimos el juego que todos jugamos con Alejandro Jodorowsky, conocí otra dimensión de lo que es la actuación o el concepto que tenía Alejandro del teatro, que era completamente evolucionado, ¿no?, en relación al mismo Stanislavski, ¿no? La búsqueda de Alejandro fue muy auténtica, tan es así que Alejandro está donde está y acaba de triunfar ahorita en Cannes y en Chile y está triunfando aquí en México con su libro que escribió de la danza de la realidad, que es donde nos cuenta su vida, Alejandro Jodorowsky. Y es admiradísimo mío y, hombre, un maestro que no solamente fue mi maestro, llegó a ser mi amigo. En las famosas fiestas de Xola 10, ahí iba Julio Castillo, Alejandro Jodorowsky, Adrián Ramos, Luis Torner, en fin, una serie de personalidades, ¿no? Librado Jiménez. Sí, Librado Jiménez también. Ahí estuvo en el famoso Xola 10. Sí, bueno, era la época, ¿no? Y esos fueron mis inicios. Un tiempo de trabajo en la Escuela Nacional de Teatro con personajes como Julio Castillo, con el mismo Jodorowsky, marcaron mucho la manera de actuar y la manera de hacer teatro y de crear personajes en Pepe Alonso. Pero pronto vendría un auge en la época en que Luis Echeverría es presidente de la República, se funda el Banco Nacional Cinematográfico y nuestro personaje hace una de las películas, quizá una de las que más marcaron el cine mexicano de los 60s. Perdón, no es de los 60, es ya del 70, Los Cachorros, un guión de Mario Vargas Llosa, dirigido por Jorge Fons. Fue muy gracioso, fue muy simpático mi entrada al cine. Yo vivía en los edificios Condesa, el famoso Penton Place, que le llaman, ¿no? Ahí vivía Juan José Urrola. Y entonces, una mañana, yo ya estaba en Bellas Artes, y esa mañana me levanté con la sensación de que algo iba a suceder en mi vida interesante esa mañana, y me asomé por la ventana, y entonces veo unas luces, ¿no? Y una planta de luz y no sé qué, y estaban filmando en una de las letras del edificio, y estaba filmando Juan José Gurrola, Pilar Pellicer, Luis Lomelí, Claudio Obregón, y entonces yo me levanté y me vestí de volada y fui enfrente, me paré enfrente a ver la filmación, ¿no? Ya ves que en Matehuala es un edificio muy grande, estilo inglés, que está ahí en la Condesa, y entonces han vivido muchas personalidades ahí vivió también Julio Castillo. Entonces, en la letra de enfrente, yo me puse en la parte de enfrente y ahí estaba yo viendo la filmación. Y en eso se me acercó, no recuerdo si Luis Lomelí, creo que sí, fue Luis Lomelí, y subió a donde yo estaba y me dice, oye, ¿te gustaría actuar? Le digo, claro, le digo, pues yo estoy ya en Bellas Artes, sí, me encantaría. Ah, pues necesitamos que nos hagas un papel cuando yo era joven, cuando era chavo. ¿Sabes patinar? Le digo, soy de los vagos de ahí de Chapultepec, que había una pista de chapopote ahí en Chapultepec, y bueno, yo era vago para jugar los patines. Entonces entré al cine con Juan José Gurrola, eso fue lo primero que hice. Algo que era realmente también evolucionado, ¿no? Por no usar la palabra revolucionado, pero era algo que era un cine ya más avanzado, el de Juan José Gurrola, que posteriormente se dedicó más al teatro que al cine, por tantas frustraciones de la industria nacional, entre comillas, porque nunca ha habido industria,
según mis cálculos. Bueno, la cosa es que esta película se llamó Tajimara y se estaba haciendo para el primer concurso de cine experimental de aquellos años, de los años que serían los 60s, ¿no? 70s, fines de los 60s, ¿no? Y bueno, ahí me pueden ver patinando, actuando a Luis Lomelí de chavo, ¿no? Bueno, ese fue mi inicio en el cine. Posteriormente, luego me empezaron a hablar para hacer melodramas. Entonces hice El Día de las Madres con doña Marga López. Tuve la enorme fortuna de trabajar con ella, fue maravilloso. Don Andrés Soler, me tocó trabajar con don Andrés Soler, pero obviamente la película era un melodrama. Y bueno, el melodrama es un género tan respetable como cualquier otro género, y había que saberlo hacer. Y doña Marga López lo hacía de maravilla. Entonces hicimos el Día de las Madres, posteriormente hicimos Agonía de ser madre, otro melodrama, donde ya intervino doña Carmen Montejo, y ya nada más me faltó hacer la trilogía, ¿no? Que sería Pura Madre, ¿no? Que esa nunca se hizo, ¿no? Pero vaya, yo les quiero decir que yo estoy muy orgulloso de haber hecho esos melodramas. Hice algún otro más por ahí que en este momento no recuerdo, pero me siento muy orgulloso de haber trabajado con estos grandes actrices y grandes actores como don Andrés Soler, que era toda una escuela, ¿no? Y bueno, por ahí me inicié. Posteriormente vino un movimiento más adelante, en el sexenio de don Luis Echeverría, donde él promovió mucho el cine. Irónicamente metió a mucha gente de izquierda, donde estaba Jorge Fons, Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo también llegó a entrar por ahí, aunque él no tenía ideas de izquierda, pero también entró en ese sexenio de Echeverría, que se hizo muy buen cine. Arturo Ripstein también entró. Entonces, irónicamente, don Luis Echeverría, a través de su hermano don Rodolfo Echeverría, que se creó el cine, el Banco Cinematográfico, se hizo muy buen cine en ese periodo. ¡Cuellar! Aguas, aguas. No eres pieza, perico. No, tú juégale. Bueno, ándale, agárrate. Tinguita, Saca una bola. ¿estás ahí? Saca una bola. Ese gol. Ya, ¿a poco apenas está bañando ese güey? Pinche gol, Ahí man. te va. ¡Lalo! ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¡Hijo! ¡Sácalo! ¡Ay, ¡Ayúdenme! ¡Sácalo, ¡Lalo, ayúdenme! Apúrate, con cuidado. ¡Sácale los pies! Recárgalo aquí. ¡En la madre! Mano, háblale a su mamá, perico. ¡Háblale tú! No. ¡Ay, porque No seas ay, estúpido, espérate! hijo de tu pelona. Hijo, dale una patada. Dale, por dale. payaso. Pásame una Suénale, toalla, hombre. ya. Ya me Que no se empanaste. pare. Que no se ¡Ay, pare. ay, ay! ¡Déjese salir, este voy! ¡Ay, hay que salir, hombre! ¡Órale, espérate! ¡Ay, ay, ay, idiota! ¡Vamos a ahogarlo por payaso, mano! ¡Me ahorcas, espérate! ¡Qué chistecito más mamón! Muy mamón, pero temblaron como gallinas. ¡Mi madre! Yo al principio sí creí que se había petateado. Nel. Luego se vio que estaba payaseando. Uno que se muere en latina. No lo hace con el traje de baño puesto. Claro. ¡Oh! A ver, ¿por qué no te encueraste para hacer tu gracia? A don Mario Vargas Llosa, yo tengo autografiado el libro de los cachorros por él, es uno de mis tesoros, ¿no? Porque Vargas Llosa vio la película de los cachorros y en corto me dijo, en la exhibición privada, en corto me dice, no me gusta la dirección de Jorge Fons, pero tú estás
estupendo. Yo me quedé calladito, porque realmente Jorge Fons es un gran director y dirigió muy bien la película, así es de que yo disiento y disentí del maestro Mario Vargas Llosa, ¿no? Son envidias ahí encontradas de dos genios, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy importante, porque ya pasamos del melodrama a un cine de crítica social, ¿no? Que es Los Cachorros. Y ya Los Cachorros ya fue un rompimiento total, fue un cine con un corte totalmente distinto y profundo y serio, ¿no? Porque ¿qué es Los Cachorros sino la castración humana, ¿no? Que la trata Vargas Llosa, como ya sabemos, que tiene una pluma muy pesada, sí, y bueno, la película resultó un éxito. Duramos 6 meses en el cine latino, increíble. Me voy a permitir tomarles una foto para todos mientras seguimos platicando. Pues muchas películas más. Los Albañiles pertenece también al periodo de Echeverría. Ahora, de Los Cachorros a que yo hiciera Los Albañiles, pasaron 2 años, no me llamaban para otras películas, pero bueno, yo estaba haciendo teatro ya, ya había incursionado en la televisión, no tenía broncas de trabajo. Con lo que tengo broncas es con el micrófono, que está muy delicado, perdón. Ok, vamos a colocarlo, ahí está. Oh, ok. Si no le cortan y le editan, muchachos, ¿para qué? Ok. Entonces tuve la dicha de estar en Los Albañiles del maestro Vicente Leñero, una gran película. Y yo había visto y también participé en la puesta en escena de teatro de Los Albañiles, con José Carlos Ruiz haciendo el viejo, pues, el velador. Y Octavio Galindo hacía el muchachito. Pero no sé, Octavio se salió, entonces me llamaron a mí y yo lo sustituí e hice el muchachito en Los Albañiles. Pero cuando se hizo la película, Jorge me habló para ser el ingeniero. Ya, entonces me tocó, tuve la dicha de trabajar con el maestro López Tarso y un grupo de actores, Salvador Sánchez, José Carlos Ruiz, también participó ahí, Katy Jurado. No, fue una experiencia maravillosa, sí. Habiendo tanto talento en México, ¿por qué es que no hay una industria real? Ha sido como una industria, entre comillas, ficticia, apostándole a un cine de baja calidad, existiendo grandes talentos que pudieron haberse desarrollado, como el mismo Jorge Fons. El mismo Jorge Fons tenía que parar después del sexenio de Echeverría, ya no hubo más. Hizo Esperanza, Fe, Esperanza y Caridad, pero paró no sé cuántos años y él tenía que dedicarse a hacer comerciales para sobrevivir. ¿Por qué? Porque no había, y él me lo contó una vez ahí en Los Churubusco, que Margarita López Portillo lo había llamado para hacer una película, leyó su guión y le querían cambiar todo. Y dijo, no acepté, Pepe. Lo querían mandar para atrás, pues. Entonces, ¿qué es lo que ha impedido que nos desarrollemos como una industria real? Yo, en mi humilde opinión, creo que es una traba de los mismos gringos, donde se han vendido a nivel político nuestro cine de tal manera que se apoye a Hollywood y que no se apoye una industria que podría ser completamente rentable a nivel mundial, puesto que contra toda corriente hemos logrado trabajos que han sido premiados a nivel internacional, como lo fue La Tarea, 7 premios internacionales, 7, con una película que costó $200,000 pesos.
hay generaciones que han apostado a ir a lograrlo a Hollywood, lo cual es muy respetable. Porque no es fácil entrar a Hollywood. Yo estuve un año en Nueva York, hice una película para la Escuela de Cine de Nueva York, pero dije no es por aquí mi camino está en mi país, yo tengo que hacerlo en mi país, ¿no? Y yo me regresé. Pero por ahí me encontré a los Bichir, que también andaban por allá, por Nueva York y demás. Y bueno, Demian Bichir logró poco a poco irse metiendo a la industria norteamericana. Y también lo logró Diego Luna y también Gael García, que bueno, traían una preparación de inglés también, que era muy importante. Yo hablaba muy mal el inglés, es más, no lo hablo peor que Alejandro Jodorowsky. Tendrá que haber cambios muy fuertes. Quizás antes de esos cambios podamos lograr mucho, podamos lograr una industria cinematográfica en este país. Y los muchachos que quieran ir a intentarlo en Hollywood, bueno, ok, que lo hagan, pero van al comercio totalmente, van sobre... tienen que producir dólares, pues. Entonces les van a poner muchas limitaciones, pero hay cineastas que lo han logrado. Pepe Alonso, como la mayoría de los actores mexicanos, no ha sido un actor solamente de cine, es decir, ha trabajado bastante en televisión, fue desde galán joven a abuelo, que ha llegado a interpretar ahora, y una gran presencia en teatro con los grandes directores mexicanos como José Luis Ibáñez, Juan José Urrola, con Julio Castillo, es memorable la Atlántida y otras obras de teatro. Los esperamos el próximo fin de semana en una emisión más de Los que nos enseñaron con Hollywood. Gracias por acompañarnos.